Al momento de la detención de Teodoro García Cimental, en su casa de La Paz, en Baja California Sur, lo acompañaba solamente su familia. Un día antes había celebrado su cumpleaños y por la casa había pastel, regalos y globos. Aquella ocasión, autoridades mexicanas, en colaboración con una agencia del país vecino, lograron la ubicación del Teo cuando siguieron a un pariente que acudió a visitarlo. A diferencia de García Cimental, quien se movía en avionetas y tenía 2 para su servicio, su familiar llegó comprando boletos en aerolíneas comerciales y así lograron identificarlo. El método para ocultarse que utilizaba el Teo solo lo conocían personas muy cercanas. Incluso, para comunicarse con otros integrantes de su grupo, utilizaba canales de comunicación independientes a través de una cadena de personas que desconocían la ubicación de los demás. Ni Raidel López Uriarte, conocido como el Muletas, conocía la ubicación de su jefe, ni el Teo, la de López Uriarte, sino que entre ellos tenían emisarios para hacerse llegar mensajes. Sin embargo, el familiar de Teodoro García Cimental cometió el error de saltarse los protocolos de seguridad y viajó de manera normal a La Paz, y solo de esta forma pudieron detener al Teo. El día de la detención, los federales confiscaron fotografías, documentos y computadoras que les dieron indicios sobre la estructura de García Cimental. Pero a pesar de que para ese momento el Teo ya declaraba ante la SIEDO, ningún domicilio había sido cateado en la ciudad de Tijuana. Tampoco se habían congelado cuentas o confiscado efectivo, como sucedió cuando detuvieron a Ángel Jacome Gamboa, conocido como el Caibil, quien servía a García Cimental y a quien le fueron cateadas 15 casas de seguridad en una sola noche, o cuando fue detenido Francisco Javier Arellano Félix y las autoridades del país vecino lo obligaron a entregar una fortuna. Aún no llegaba Teodoro García Cimental a la Ciudad de México para ser presentado por las autoridades, cuando al mediodía del martes 12 de enero, infiltrados de las corporaciones policíacas en la estructura de los Arellano, ya sabían que Manuel García Cimental, conocido como el Chiquilín, se había hecho del mando de la estructura del Teo. Mucho antes de ser detenido, el Teo le dijo a su gente cercana que quien tomaría su lugar en caso de ser detenido sería su hermano, Manuel García Cimental. El Chiquilín habló con los señores, les dijo que del lado del Teo las cosas iban a seguir igual, que el movimiento, los contactos y los encargados de los grupos, y que todo estaba tranquilo y nada cambiaba. No hubo confrontación entre el Chiquilín y el Muletas, porque aunque se dijo que López Uriarte estaba preparado para reemplazar a su compadre, sabían que no le había dado la espalda en su detención y que al Teo lo habían agarrado por un error. Dijo un integrante del grupo del Teo a las autoridades. Después de aclarar que todo seguía igual, también se supo que las confrontaciones que habían comenzado el 11 de diciembre del año 2009 contra un hombre al servicio de Fernando Sánchez Arellano, conocido como el Ingeniero, y a quien se identificaba con el apellido de Sillas y apodado el Ruedas, continuaría sin miramientos por todo el estado. Las mismas autoridades informaron que Sánchez Arellano y Manuel Aguirre Galindo, conocido como el Caballo, aceptaron el planteamiento de Manuel García Cimental para que el grupo continuara en la estructura del CAF, aunque se mencionó que tiempo antes de la caída del Teo, su agrupación ya actuaba de forma independiente. Había confrontaciones y que estaba por terminar la relación entre él y el sobrino de Ramón y Benjamín Arellano. Como muestra de la continuación de las confrontaciones y del poderío del grupo de García Cimental, se encontró una cartulina que decía: "El Teo sigue mandando", el 13 de enero, en la zona centro de Tijuana. Con todo esto se evidenció que la agrupación del Teo estaba preparada por si él llegaba a faltar. Jacome Gamboa, conocido como el Caibil,
declaró el 3 de marzo ante las autoridades haber tenido el encargo de jefe de escolta del Teo y al ser cuestionado sobre el organigrama de la agrupación, comentó lo siguiente. El Teo es el que se dedica al movimiento de mercancía y su mano derecha en todo esto es su hermano. El grupo está integrado por el Chiquilín, siendo la función de este apoyarlo en lo que se le ordene, siendo su hermano el segundo al mando del Teo. El Muletas, quien es el que se encargaba también de apoyarlo, es el tercero al mando, ya que así lo había expresado el mismo Teo, que si llegara a faltar, el que estuviera más capacitado de ellos dos era el que se quedaría al mando del grupo, ya que uno era su hermano y el otro era su compadre. Otro era el Ruco, quien se encargaba del cobro de piso y de los encargados de los grupos, y de ahí seguía yo, el Caibil, quien principalmente, como ya lo dije, me encargaba de la seguridad y como escolta del Teo, pero que de igual forma me encargaba del cobro de piso, privaciones, de las bajas para cuidar la plaza y para el movimiento de mercancía. Otro era el Patotas, quien es el cuñado del Teo, se encargaba de igual forma del cobro de piso, privaciones y de las bajas. En junio del año 2009, cuando en 2 acciones fueron detenidos Filiberto Parra Ramos, Orlando Villarreal, conocido como el Chuletas, y Ramiro Ramírez, conocido como el Rambo, declararon que en septiembre del año 2008, el Teo reunió a 6 de sus hombres más cercanos y ordenó un reacomodo inmediato. Indicó que en su ausencia, temporal o permanente, el Chiquilín sería el jefe, seguido del Muletas, y que solo ellos podrían dar instrucciones y los demás tendrían que rendirles cuentas. Con el Chiquilín a la cabeza, de acuerdo con información de autoridades, la estructura de Teodoro García Cimental quedó de la siguiente forma. Raidel López Uriarte, conocido como el Muletas, quien tras la detención de Gilberto Sánchez Guerrero seguía teniendo el apoyo de las autoridades municipales. Bajo su mando, como encargados de las bajas y controladores de la plaza, tenía a los expolicías Jesús de la Cruz López, conocido como el Tomate, Enrique Leiva Esparza y Juan Diego Alcaraz Muciño, conocido como el Yello. Los 2 primeros eran señalados desde abril del año 2009 y también fueron mencionados por el Caibil, Filiberto Parra, Marcos Hernández y Luis Ramírez Vázquez, conocido como el Güero Camarón. Otro hombre de López Uriarte era un elemento ministerial de apellido Benavides Herrera. Después del Muletas estaba el Ruco, quien era un hombre de apellido Montes de Oca. Él se encargaba de las finanzas del grupo, llevaba el control de los fondos que salían de las tienditas, de la compra de equipos y del acondicionamiento de vehículos. Además se encargaba de hacer llegar fondos a las familias de los jefes del grupo. Con territorios más pequeños, pero también de la estructura del grupo de García Cimental, estaba Sergio, quien era encargado de recibir la mercancía en Ensenada y trasladarla hacia Rosarito y Tijuana. Armando Robles, cuñado del Teo, formaba parte de las investigaciones de la PGR desde junio del año 2004, cuando fueron detenidos Efraín Pérez Pazuengo, conocido como el Efra, Jorge Aureliano Félix, conocido como el Macumba, otros 20 hombres y también elementos ministeriales. Según información de autoridades, el Efra había sido escolta de Benjamín Arellano. José Antonio, conocido como el Tigre, quien era compadre del Teo, era el contacto con el estado de Sinaloa y se encargaba del movimiento de mercancía a través de las rutas de los García Cimental. Benjamín Rodríguez Martínez, conocido como el Choco, era el asistente personal del Teo y en un momento tuvo permiso para recibir y dar instrucciones a nombre de los García Cimental y le asignaron el control de la ciudad de Ensenada.